La historia de Electra se desarrolla en la época de los mitos griegos, cuando los dioses y héroes interactuaban con los mortales en la tierra. En la antigua Grecia, se hablaba del mito de Electra, una joven princesa que se convirtió en una figura trágica, debido a la venganza que buscó contra su madre y su nuevo esposo a causa de su padre. Homero describe a Electra como la hija de Agamenón, rey de Micenas, y Clitemnestra, hermana de la famosa Helena de Troya. Electra tenía 2 hermanos, Orestes e Ifigenia, y según cuenta la Ilíada de Homero, el rey quería ser partícipe de la contienda cuando se desencadenó el conflicto que había causado la hermana de su esposa. Así que antes de partir hacia la guerra de Troya, Agamenón ofreció en sacrificio a su pequeña hija Ifigenia para suplicar la protección de los dioses en la guerra. Su esposa Clitemnestra jamás se lo perdonó. Durante su ausencia, Clitemnestra comenzó a tener una aventura amorosa con Egisto, quien lo único que buscaba era poder. Tras 10 años de guerra en Troya, Agamenón regresó a Micenas, trayendo a su concubina Casandra como botín de guerra mientras Electra se hallaba ausente del reino, y tuvo 2 hijos con la profetisa. El poderoso rey vencedor arribó a la región de Argólida, donde fue recibido por Egisto, quien durante esa década de ausencia ya había seducido a su esposa Clitemnestra y juntos habían conjurado una venganza. Prepararon un banquete de bienvenida, y ella con la ayuda de su amante dieron muerte al rey, a Casandra y a sus hijos. Desde ese momento, Electra se sumió en una profunda tristeza y desesperación. La princesa amaba profundamente a su padre, pero lo que más le había dolido fue enterarse de que su madre había sido cómplice, y a su vez, también comenzó a odiar a Egisto por lo que habían hecho. Electra se volvió solitaria y se distanció de su familia y amigos, dedicando todo su tiempo a llorar y lamentarse por la muerte de su padre. Un rotundo e incontrolable odio se había asentado en su corazón y creció junto con ella con el pasar del tiempo, al igual que la sed de venganza. El hermano menor de Electra, Orestes, que entonces era un niño, fue salvado por su nodriza, y fue llevado a un lugar seguro para protegerlo de la ira de Clitemnestra y Egisto. Orestes fue llevado a Fanote, en el monte Parnaso, donde lo confiaron al rey Estrofio, quien se hizo cargo de él. Cuando Orestes cumplió 20 años, el oráculo de Delfos le ordenó regresar a su patria y vengar la muerte de su padre. Durante todo ese tiempo Electra había estado planeando concienzudamente su venganza, pero no fue hasta que su hermano Orestes regresó que pudieron ejecutarla. Un día Electra se dirigió a la tumba de su padre para rendirle honras fúnebres, y allí se topó con Orestes, quien también había ido a rendirle honores a su difunto. Así, los jóvenes hermanos llevaron a cabo la venganza. Orestes asesinó al impostor Egisto y a su pérfida madre, aunque otras versiones sugieren que la muerte de esta última fue a manos de su hija realmente. Sea como fuere, esto enloqueció a Orestes, que fue perseguido por las Eriñas, las diosas de la conciencia, por haber transgredido los lazos de piedad familiar. Tratando de escapar de esta, se refugia en el templo de Delfos, pero Apolo, que a pesar de que había mandado a Orestes a que emprendiera la venganza, no es capaz de protegerlo de las consecuencias de ella. Y a pesar de que tanto él como su hermana fueron juzgados, los dioses les perdonaron porque habían sufrido la injusticia de perder a su padre. Más tarde Electra se casó con Pílades, amigo íntimo de Orestes e hijo del rey Estrofio, el mismo que había acogido a Orestes cuando se ausentó de su ciudad. Su trágica historia fue retomada por la psicología en el siglo XX y presentada como la contraparte femenina de Edipo, pues sus acciones se asemejan, aunque no sus fines ni destinos. El amor incondicional por su padre y el odio hacia su madre hicieron de Electra una figura retomada y reinventada. El psicólogo Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, utilizó el mito para simbolizar la fijación afectiva de la niña en la figura del padre y la competencia con la madre.